Bueno, Ahí está, acá perfecto. estamos nuevamente en Reactiva Contenidos. Contentísimos desde la sede de APMU, cerca de Tres Cruces. Una nueva edición de Lo que te falta es una banda así como bien, viste, pum para arriba. Si YouTube no fuera tan quisquilloso con el tema de derechos de autor, esto lo haríamos mucho mejor. ¿no? Bueno. Pero está, en fin. Bueno, se armó un quilombo bárbaro en el Parlamento ayer con la interpelación a Frati de parte de Da Silva. No vamos a hablar de esto, pero lo que quería es un comentario aleatorio. Tal vez está todo el mundo podrido hablar de María Dolores. Hay una foto ahí que te la voy a pedir, que es que se sacó la oposición. Ahí vemos a la oposición en una conferencia de prensa. Yo pensé que había un golpe de Estado. Estaba todo. Está Salles, ¿lo ves a Salles? Sí, lo veo. Bordaberry, bueno, toda la oposición, Bianchi. Entonces vos decís, todo este quilombo, porque mirá que no sé el trasfondo y no me puse a investigar, y sé lo que sabe todo el mundo de leer titulares. Sí. Ahora, si la oposición se va a poner tan quisquillosa porque el Estado tal vez termine ordeñando una vaca, porque en el fondo es eso. Sí. Es increíble la histeria de esta gente, ¿no? O sea, es una locura. O sea, el grado de desesperación, claro, porque el Estado haga alguna tarea parecida a algo productivo, o se meta en la economía de una forma que el liberalismo no tolera, es impresionante, ¿no? O sea, mira esta conferencia de prensa, parece que hay un grupo guerrillero que tomó una institución y están alertando a la población sobre el tema, ¿no? Claro. Y la figura realmente si fueras caricaturista de Wambia, haría a Frati ordeñando una vaca. Sería ese el gran... O sea, desde el otro lado, ¿no? O sea, sería así, paneo, ¿no? Todos histéricos, gritando, rasgándose las vestiduras, hinchándose de los pelos, das vuelta a la cámara y Frati ordeñando una vaca. Y la vaca haciendo así, hizo tanto lío por esto. No, era eso lo que quería comentar. No, yo pensé que estaban preocupados por el genocidio en Gaza, porque digo, che, a lo mejor... No se entendía, perdón. No, y todavía ponen de miembro interpelante un tipo que pertenece a una asociación de ganaderos privados, que es el fiscal de la organización, renunció ahora para la interpelación 2 días antes, una locura. ¡Vos renunciá! Ya renuncié. Estuvo vinculado activamente a Conexión Ganadera, pero hay varios videos donde está el tipo sentado en las charlas que hacía Basso y el otro muchacho, los emprendedores Carrasco y Basso. Alentando a Da Silva a la gente a invertir en esa estafa piramidal, que era evidente para toda la gente que conocía el paño. Por eso decíamos que ningún productor ganadero cayó cualquier marmota. Y después un tipo que se hace, que es del campo y vive en Punta Carretas hace, no sé, un montón de años. O sea, todavía ¿cómo es eligen... ¿Cómo es esto de que es del campo y vive en Punta Carretas? O vive en Punta Carretas o es del campo. El tipo vive en Punta Carretas y pasa mandando videos de que él está laburando no sé en dónde, porque es un tipo que además es el segundo legislador que tiene una declaración jurada con más guita, ¿no? Estaba Sartori en la administración pasada y le sigue Da Silva de cerca. O sea, todavía eligen a uno que no es impresentable. Y todavía terminó a las puteadas ayer con insultos homófonos, una locura. Una locura por donde se mire. Pero la foto esta creo que grafica la histeria de la derecha. Claro. Cuando hay algún abismo que, si me pongo a investigar, seguramente nos calentemos porque veamos que este proyecto del Frente Amplio tiene un montón de limitaciones y seguramente un montón de trampitas al solitario. Más allá de eso, en lo simbólico, que también pesa, acá vemos cómo reacciona la derecha ante cualquier posibilidad de alguna actividad productiva del Estado que no sea la que ellos tienen prevista, que es solamente... ¿Estafas? No, perdón. Ese vedor de facilitar negocios para los privados, ¿no? Subsidiar empresas privadas, como hacen históricamente. Sí, no cualquier empresa también, aclaremos. Claro. Lo otro es que uno tendría que evaluar dentro de la gente que tiene ciertas discusiones dentro del Frente Amplio, que si en cualquier orden de la vida, si alguien te va a hacer todo este escándalo por tan
está bueno que te lo hagan por un poco más, ¿no? Claro. Eso me parece que es algo de esquina lo que estoy diciendo. Está bien, sí. No, pero está bien, tenés razón. A lo mejor le pueden facilitar algo, porque el asunto también es eso, o sea, no están en esto de la alternancia, están trabajando juntos. Entonces, bueno, facilitarles algo. Te propongo ahí, vamos a hablar del dragado en el puerto y va a tener mucho que ver con esto del rol del Estado y el rol de los políticos, sobre todo dentro de esta discusión de quién se queda con un negocio millonario como es el dragado del puerto de Montevideo, quiénes ganan, quiénes pierden, ustedes lo deben sospechar ya, pero bueno, vamos a compartir este informe que va a ser bastante largo. Fenomenal. Bueno, estuvimos en el sindicato. Nosotros además estamos laburando en una campaña, lo decimos claramente, no estamos ocultando el vínculo, como hacen otros. Ahí va. No como otros. Otros periodistas por ahí, otros colegas. No vamos a hacer periodismo del periodista, como decía. Ahí va. Esto es que no como otros. Que les garpan. Bueno, estuvimos allí con la gente del sector dragado. Vamos a compartir a lo largo de estos videos que vamos a ir viendo una nota que estuvimos haciendo con varios de ese sector, con gente que trabaja en la cocina del dragado, con Marcelo, Gustavo, con Dylan, con Jonathan, con Nelson, que es timonel, con Pablo, que es marinero. O sea que vamos a hablar justo se coincidió que dentro de la entrevista hay gente que trabaja en diferentes lugares de lo que es el dragado. Y está bueno, ya que nos vamos a tomar esto con tranquilidad, empezar de cero con esto, ¿no? ¿Qué es el dragado? Entonces uno dice, bueno, más o menos sabemos que para que entren y salgan, sobre todo salgan los barcos con la producción nacional, tiene que haber una profundidad del agua que haga que el barco no encalle, ¿no? Exacto. Eso básicamente sería. Entonces, ¿qué hace esta gente? Esto es bien revolución industrial en el sentido de que es un trabajo muy invisible, que lo hacen trabajadores y trabajadoras, hay alguna mujer en el sector, y es literalmente sacar barro, ¿no? Para que pase un barco, ¿no? Lo más invisible que eso debe ser trabajar en las cloacas. Exacto. O en el saneamiento. Está dentro de ese rubro de lo invisible, ¿no? Gente que saca barro. Yo tengo un numerito acá para arrancar, que está bueno compartir antes de ver los videos. Entran por mes, más o menos, salen 100.000 toneladas de mercadería y entran más o menos un número similar. Estamos hablando de, por ejemplo, está el barco para que se lleve las vacas caminando a Israel. Bueno, el barco ese flota y no tiene mucho calado porque está vacío. Vos llenás el barquito de vacas y tenés que sacarlo del puerto de Montevideo y ese barco entonces queda más hundido, digamos, ¿no? Eso genera que necesite un calado. Hace poco hubo una discusión de los metros, que era, bueno, tendremos que tener 13 metros para que barcos de más porte. Y eso tiene que ver la producción nacional, tienen que ver todas las cosas que salen para afuera, UPM, las vacas, etcétera, y todo lo que entra. Entonces ahora vos estás mirando tu casa y te compraste una porquería en Temu. Bueno, esta gente que le saca el barro hace que vos esa pavada que te compraste la tengas rápido y entre al puerto de Montevideo gracias a que unos tipos ya están ahí sacando barro. Y sobre el barro hay otro número que me llamó mucho me llamó mucho la atención, que es cuánto se saca de barro. ¿Cuántos barros sacan? Y sacan 1 millón de metros cúbicos de barro por mes, más o menos, promedio. Donde puede sacar 5 millones en 12 meses, eso va variando. Pero como es un estuario, el río de la Plata, y tenemos el río Uruguay, el río Paraná que viene más arriba, el río Paraguay, todo eso es un montón de sedimentos, más lo que la propia tránsito del puerto genera, también entra barro. Entonces vos sacás, es un trabajo para siempre, ¿no? Es como barrer tu casa, que vos no podés querer que todos los días barrés y siempre estás sacando barro. Bueno,
siempre está sacando tierra. Esta gente saca 1 millón de metros cúbicos de barro, pero entran naturalmente o por condición de la propia naturaleza 800.000 metros cúbicos de barro. Claro. Entonces siempre estás en una guerra bastante despiadada entre el barro que tenés que sacar y el barro que te sigue entrando, ¿no? Claro. Donde vos no dragués, donde tengas problemas con el dragado, se te tapa el puerto de barro. Exacto. Digamos, ¿no? Y ahí no hay tutía. Vamos a ir mirando algún videito, vamos a entrar en tema, digamos, en lo que son los aspectos generales de qué es el dragado, cómo laburan. Vamos a ver el primer video. Nosotros, por parte de los trabajadores de la administración, se llegó a récords históricos de extracción de barro, cuando trabajaban 2 embarcaciones. Últimamente vienen trabajando 2 embarcaciones y vienen en stand-by. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión de parte de la administración nos está faltando. Muchos compañeros que se acobijaron a la jubilación, compañeros ya con causado jubilatorio, compañeros ya de muchos años en la administración pública, compañeros que entraron como vacantes, como aprendices de máquina, sea tanto cubierta como máquina, como máquina. Y bueno, nosotros ya de algún tiempo acá, siempre reivindicando el tema del ingreso personal, porque si no está la administración del puerto con los trabajadores, con el sindicato, va a haber una empresa privada. Nosotros no queremos que haya una empresa privada, no estamos obviamente en contra de los puestos de trabajo de los compañeros del sector privado, pero sí creemos que el dragado tiene que ser público, porque tenemos la herramienta, podemos hacerlo. Hay un debate bastante importante que se instaló desde el gobierno anterior, por los 14 metros. Hoy por hoy no es tan importante los 14 metros, sí es importante dragar y mantener los 13 metros que ya se lograron. En estos momentos se están dragando las dársenas, USC, PGM, ¿qué quiere decir esto? Al lado donde está UPM. Las dársenas son donde están los muros públicos, los muelles públicos también. Se hace mucho el canal, porque el canal también es importante. El canal de acceso al puerto de Montevideo. La zona de ¿cómo se llama? De lo que es el antepuerto también es importante, ahí donde hacen los movimientos barcos. Estamos hablando de barcos de 280, 300 metros. Ahora está entrando uno que hay acuerdo, que las navieras hicieron acuerdo con las empresas estas que hacen movimiento. Están hablando de barcos de 330 metros, 50 metros de manga, barcos bastante importantes de calado, barcos que hacen muchos movimientos de lo que es contenedor, tanto de bajar y subir, movimientos ¿cómo se llama? Que precisas que el barco no quede varado, se precisa que el barco haga el movimiento normal y salga, nada de demora. A eso también le sumamos los barcos que entran y cargan o descargan granel, sea grano, o sea palo, sea chipeado para no estar viendo, sea ganado, barcos que entran capaz con poco calado, pero salen con mucho calado, eso es importante. Por eso nosotros creemos de que lo vemos en la historia, ¿no? Obviamente no tenemos embarcaciones de mucho tiempo en la vuelta y siempre ha perpetuado el dragado público. Muy bien, ahí veíamos a Marcelo, que es cocinero, que trabaja ahí en el sector dragado, contándonos un poco por arriba cuál es el laburo que ellos generan, cuál es la importancia del tema del dragado. Y no, esa cámara, estos chiquilines de frente, pues ya está. No, porque quiero mostrar otra cosa. Vamos a ver el segundo video, así vamos, porque son varios, entonces vamos a ir compartiendo un poco palabras de ellos con comentarios y datos que tenemos nosotros aquí. Vamos a avanzar. Bueno, mi nombre es Gran Sosa, soy marinista naval, egresado de la Escuela Marítima del barrio de La Teja. Tripulé las 3 dragas, la 11, la 9 y la 7. Realizando la guardia de máquina. Nuestra labor es fundamental a bordo porque somos encargados de preparar la máquina, primero los motores principales, los generadores, y luego cuando la draga está funcionando siempre estamos con mantenimiento, controlando presiones, aceite. Entonces es un trabajo que tiene que ser idóneo, o sea, precisa mucha atención. Se trabaja en el régimen de 4x8, 4 horas de guardia, 8 descansos, nuevamente 4 horas. Hay 2 salas de máquina, tenemos la sala de máquina de popa, que es la propulsión a bordo, y la sala de máquina de proa, donde está la sala de bombo, que también es fundamental porque ahí esa máquina se encarga de succionar el barro y
mandarlo a La Canta, que es donde se lleva el barro. Y bueno, nosotros siempre estamos ahí operando, controlando, y en popa trabajamos un maquinista y un engrasador. Nosotros tenemos que hacer planilla, temperaturas, presiones, y bueno, esa es nuestra labor fundamental a vos. Bien, ese era Dylan Sosa, que es maquinista, es un curso especializado de la tarea, y lo bueno de también compartir con ustedes no solamente datos económicos, sino también la vivencia de los trabajadores, es que vean lo complejo que es esto. No es que sale un barco con una pala a juntar barro y es una pavada. Nosotros tuvimos la chance con Ismael de compartir con ellos un pequeño turno de trabajo, donde ahí contaba lo que es esa. Nosotros estuvimos en la sala de máquinas, después en otro momento capaz que podemos mostrar más imágenes de esto. Lo que era esa sala de máquinas, lo que era nosotros estuvimos en uno de los barcos viejos que tiene. En la Draga 7. En la Draga 7, que tiene más de 50 años, si mal no lo recuerdo. Son 3 que tienen la 5, la 9 y la 11. La 7, la 9 y la 11. Pero para que vean las diferentes tareas y lo complejo que es. Y bueno, después cuando se va desarrollando el informe nos vamos a dar cuenta de que cuánto daño le hace la falta de personal y la falta de presupuesto a esta tarea, que como ellos van a explicar ahora en un rato, es un negocio que es para siempre. Vamos al tercer video. De que nosotros realmente lo que se hace con estos barcos, la importancia que hay en dragar, en estar, como se llama, continuamente, como decía el compañero, perpetuo, se saca en promedio 1 millón de metros cúbicos y entra naturalmente 800.000 metros cúbicos, por cómo está obviamente diagramado en lo que es el contorno de nuestro país, ¿verdad? De cómo vienen por los vientos del suroeste, que es el viento que más golpea a la costera, y el movimiento de barcos. Imagínense, estamos hablando de 80 a 100.000 toneladas de desplazamiento, eso obviamente trae movimiento. Bien. Ahí lo que estaba explicando el compañero de lo que habíamos comentado hoy, si no existiera el dragado, colapsaría la principal actividad económica del Uruguay, ¿no? Estamos hablando de una tarea que tal vez visiblemente la gente cuando compara con una ruta lo tiene bien claro, ¿no? Una ruta hace que si se traba una ruta, se traba la producción. Si se traba esto, se traba todo. Claro. Avancemos, sigamos con los videos. No sé qué es lo que vos querés mostrar, pero estaría bueno que... La participación del sindicato, la participación de los compañeros que saben. Nosotros se lo discutimos desde hace 20 años con los compañeros que fuimos aprendiendo. Hoy lo vamos a ir discutiendo mañana con los compañeros, por suerte, que andan en la vuelta y que se están interesando, ¿no? Es la participación de los trabajadores que saben del sector. Como decía ahí el compañero, no puede ser que la parte política, la parte de decisión política mande a un compañero que era jefe de locomoción. Obviamente no tengo nada contra el compañero, está clarísimo eso. Ahora, ¿por qué no pones a un jefe de máquina, un compañero que está estudiando, un compañero joven que está estudiando, que es tercero máquina, está estudiando para primero y para jefe? Dale la oportunidad a un compañero joven, compañero de máquina, allí que es tercero, que está estudiando para primero y para jefe, dale la participación. Vení, haceme clocking, haceme, como se llama, lo que precisamos realmente para hacer un mantenimiento preventivo y no correctivo mañana. ¿Qué quiere decir? Que no esperar que se rompa, ¿verdad? No esperar a tener que, como se llama, meterle mano de cero, cuando como decía el compañero, ir haciendo un mantenimiento, como se llama, consecuente de todos los días, de todas las semanas y todos los meses, ¿verdad? Acá se han hecho inversiones, nosotros tenemos ahí un poco en la retina, pero también está documentado, los compañeros hicieron pintura en las embarcaciones, que la tenían que hacer equipos de 14, 15, 20, 50 compañeros. Hicieron compañeros 3 o 4 por turno, donde pintaron 20.000 metros cuadrados de diferentes embarcaciones por el jornal normal. Cuando acá las administraciones han traído, como se llama, embarcaciones extranjeras, danesas, belgas. Belgas sabemos que hay más de una empresa acá a la vuelta. Los chinos, prácticamente, no sé, no hablamos chino nosotros, los que somos del sector, de casualidad. De casualidad. Un canal de acceso a la teja, donde era impensado que lo hiciera una empresa china, 50 millones de dólares costó. Bueno, y acá para una obra. Acá empieza la clave del quilombo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esto que es perpetuo, que es para toda la vida, que es el dragado, y que si, como decíamos anteriormente,
si se traba una carretera, todo el mundo lo ve, pero esto como está abajo del agua no se ve tanto, empieza a ver este negocio que es para siempre, cómo empieza a haber una competencia respecto a las empresas privadas. Y da un dato allí que tiene que ver con la inversión que el Estado tiene que hacer y dar un precio que para mí me parece desorbitante, y ya empieza a ver como a notarse el escándalo, ¿no? Que es un dragado que se hizo en el Canal de la Teja, ahí donde está la refinería de ANCAP, donde se contrató una empresa china. Se contrató una empresa china por la falta de mantenimiento, por la falta de prevención de que lo haga el dragado público. Ese servicio le valió al Estado $50 millones. Y una dragadora nueva vale $35 millones. Ya ahí hay una situación que empieza a hacer ruido. Es decir, bueno, pará, no es un tema económico, o hay un tema económico que hace que nosotros perdamos dinero cuando contratamos empresas privadas para hacer el servicio. Y lo otro importante me parece que tiene que ver con que muchas de las cosas que hacen que el dragado público todavía esté en pie y funcione tiene que ver con el compromiso de los propios trabajadores que hacen tareas como el mantenimiento y el pintado, que no están previstos en sus contratos y que los tipos lo realizan igual. Entonces vamos a ir sumando, digamos, como tics a cosas a tener en cuenta. Una es esa, lo que vale contratar empresas. Decía que no hablan chino de casualidad, se ve que tienen que lidiar todo el tiempo con estas empresas de asiáticas que hacen el trabajo de dragado, que además es una draga que viene de la otra parte del mundo, ¿no? Ya de por sí ahí hay un costo que no tiene sentido, que algo que viene de tan lejos pueda salir más barato, lo cual no sucede. Después vamos a ver bien el número concreto de cuánto vale el dragado de una empresa privada y cuánto vale del sector público. Ya tenemos este dato de esta comparación de los $50 millones contra 35 que vale un barco nuevo. Vamos al video 5, si mal no lo recuerdo. Acá para una obra que fue la regasificadora, lamentablemente que no se terminó, vimos empresas danesas que cobraban $100.000 por día, por el costo que tiene, no porque quisiera, cuando perfectamente podía estar la administración pública. Nosotros tuvimos una instancia con la ministra nueva, la ministra de Transporte, donde dijimos, en este momento es innecesario traer un dragado privado. Tenés 3 embarcaciones, tenés embarcaciones de apoyo, tenés embarcaciones para que te hagan la logística, o por lo que precisás ese recurso y los compañeros que están capacitados para realmente llevarlo a cabo. Nosotros decimos que, como bien lo dijo el compañero, capaz que anda en $2 el metro cúbico, uno con algo. Acá, cualquier dragado privado no cobra menos de $15. Hagamos cuenta, ¿verdad? Son claritas, ¿verdad? Si tú en 3, 4 meses, 5 meses sacás 8, 10, 12 millones de metros cúbicos de barro, los números son claros, ¿verdad? Que no es casualidad, es causalidad. Hay una intencionalidad de que el trabajo público no funcione. Nosotros hemos llevado a todas las administraciones, lamentablemente, al Ministerio de Trabajo, hemos ido un día sí otro también a decirles que queremos trabajar, porque tenemos la herramienta. Nos falta hoy por una intencionalidad, que ese recurso humano es lo más importante. Un compañero de nosotros nos decía no hace mucho, que hoy por hoy no está con nosotros, hay un vértice vikingo en el puerto. Tenemos belgas, tenemos finlandeses, y es real. Se puede hacer, ¿cómo se llamaba la serie esta de Vikingos? Bueno, precisamente, ¿no? Vikingos, y después estaba Bárbaros. Sería para una tapa capaz que le usamos de portada. Pero claro, entre que casi no saben cómo no es que no hablan chino, más los vikingos, realmente debe ser para los tipos, están en un lugar cosmopolita, ¿no? Claro, claro. No, lo que estaba pensando es, nuevamente se repite esta fórmula que habíamos visto hace poco, que es contratar deliberadamente un servicio que es exorbitantemente más caro, que no tiene justificación alguna. Cuando mencionabas lo de la dragadora uruguaya con respecto a la China, me hacía acordar al tema del buque petrolero que utiliza ANCAP para trasladar el petróleo de la boya petrolera de Punta del Este a la refinería de La Teja. Vos hacías la cuenta y decías vos, el costo de la reparación del buque lo desquitás en 2 años, de algo que lo mismo, es perpetuo, y sin embargo se decide abiertamente
Todavía encima alquilar un buque, creo que eran $2 millones por año. O sea, no es solamente... Y acá quiero que se entienda algo, porque en un momento Marcelo, que es el que estaba hablando en este último video, dice algo que es: nosotros queremos trabajar. Y acá está, activa un poco el famoso mito que tiene, en el que está educada la persona que ve la prensa, las empresas de comunicación, que es: el empleo público es para que haya gente, para que haya zánganos que coman bizcochos a costilla nuestra y no hacen nada productivo. Un mito que no es ingenuo, ¿no? Obvio. Pero en este caso de lo que estamos... entre otros casos más, porque la verdad, si nos ponemos a pensar, yo creo que habría que ver el porcentaje. Pero en este caso estamos hablando de que una empresa, como bien dice Marcelo, acá dice $15. En la comunicación que nosotros estamos armando, lo tiran un poquito abajo para cubrirse de oscilaciones, pero él habla de $15 con respecto a un 1,8 o 2. Pero hay que conectar esos $15, el metro cúbico de barro es una cosa así. Exacto. Y así llena de barro, ¿verdad? Exacto. Para tener una idea. $15 más o menos, 14, 11, contra 2 de la administración pública. Vamos a conectar con el dato anterior. 1 millón de metros cúbicos de barro. Exacto. Hay que sacar. Y hay que mes. sacar siempre. ¿No? O sea que son 15 millones mensuales contra 2 millones mensuales. Vamos a poner 3 millones mensuales. ¿Tá? O sea, estamos hablando de 5 veces más, absolutamente dispuestos a pagar, cuando en verdad el gran problema que tiene el sector dragado es que la propia administración no gestiona el mantenimiento de las dragadoras. Bien, sí, ese es otro dato que está clarísimo. Date cuenta que el Uruguay tiene 3 dragadoras. Casi me hago un trabalengua como los tres tigres. Ahí va. Tiene 3 dragadoras, la 7, la 9 y la 11. Pero en total, la flota del dragado del puerto de Montevideo son 17 embarcaciones, incluida una grúa flotante que es única en Sudamérica, y para buscar una pieza tenés que ir a buscarla a otro lugar de fuera de Sudamérica porque no hay. Ya la han usado, han sacado, hace poco se hundió un barco, usaron esa grúa porque para cuando hay que rescatar a alguien no hay ningún privado, hacen chiflan y se van. Y estamos hablando que de esas 17 embarcaciones hay algunas dragadoras que tienen que, como cometido, dragar cerca del muro, que si meten a la dragadora grande rompen los pilares, entonces tienen que meter una que se llama Genoa. Esa y una dragadora son las únicas que están activas. De 17 hay 15 que no están activas por falta de mantenimiento o por falta de personal, que ahora lo vamos a ir viendo, en función de que no hay gente como para poder manejar todas esas flotas. Pero en algunos casos no están activas porque no compran combustible, porque hay un problema de logística, que no está el combustible a la hora de prender la máquina. ¿Vamos a arrancar? No, y no le pusimos nafta. No le pusimos nafta, ¿no? Y hay otras, decían los propios trabajadores, que están abandonadas sin ninguno de estos motivos. O sea, no se sabe por qué. Y de las 3 dragas que tienen esta tarea millonaria de sacar a un costo de sacar 1 millón de metros cúbicos por mes de barro, y que tienen que contratar actividad privada porque no dan abasto, solamente funciona una. Obviamente que esto tiene que ver, y ya nos vamos a ir metiendo en el video 6, con algunas consideraciones políticas que hace el sindicato y que son muy interesantes de analizar. O sea que ahí demostramos que acá, cuando nosotros decimos, si vos mirás a políticos que tienen empresas, son millones de empresas de ellos. Toman a gente idónea y tienen a gente idónea. Ahora, cuando es del Estado, no importa que ponga, tengo que pagar el cargo político, entonces Josecito que militó para mí, lo tengo que colocar en algún lugar y eso es la gente que nos cae en el sector dragado y en varias partes públicas. O sea, el mismo político que se llena la boca en la tele, después es el mismo que manda a la gente de la gestión, que no se pueden desatar de la gestión de los políticos, porque en realidad ellos son los que vienen y ponen los mandos acá. Cambian el gobierno, cambian todos los mandos. Y ellos mismos son el fracaso. Pero después escuchás en la tele decir que dragado esto, que el sector público esto, lo que no se hace responsable
el pueblo les da la mano para que ellos gobiernen bien y ellos cuando van a gobernar dicen, no, tengo un amigo allá que militó, lo meto en Dragado, tengo un amigo acá, lo meto allá. Y así como funciona el sistema público, porque no es la empresa de ellos, no es la pluralidad de ellos, el bolsillo personal de ellos, es la pluralidad del pueblo. No la manejan, pero se la manejaron como manejan a ellos los políticos. Ustedes miran, hay muchísimos políticos, empresarios que lo hagan ya, si manejaron así la parte pública, andaríamos volando. Si manejaran igual la parte pública, andaríamos volando. Y acá hay una clave de lo que dice, él es Gustavo, que es uno de los referentes del sector dragado. Dice algo que es clave, que es, la gente se olvida que estas empresas tienen gerentes y gente que la dirige, y son los políticos de turno lo que lo hacen. O sea, cuando, no puede ser, anda mal esto, es ineficiente el Estado, dicen los propios políticos, que ellos mismos son los que después tienen que dirigir esa empresa. Y una empresa no es responsabilidad, un bar no es responsabilidad del mozo, es responsabilidad del dueño, es responsabilidad del gerente, del encargado. Gustavo ya de alguna forma señala cuál es uno de los problemas grandes, que es el clientelismo político, ¿no? Decían, bueno, ponen encargos que tienen que ser para gestionar una empresa tan zarpada como el Dragado, está claro que ni vos ni yo podemos ir a hacerlo. Entonces ponen a uno que es el compañero, el correligionario, según el partido, que militó, y entonces pones a un carpintero, a un jefe de choferes, dirigiendo una cosa que es monstruosa, que tiene que ver con complejidades muy grandes, que tienen que ver con máquinas y con aspectos logísticos muy específicos. Entonces la mala gestión del político queda invisibilizada en función de toda esa parafernalia que hacen después del empleado público y esos mitos que vos hacías referencia hoy, ¿no? Sí, que además espero que se entienda algo, que esto es deliberado, es decir, no hay me equivoqué porque no sé qué, no sabía que la persona que elegí no sabía. O sea, acá hay una intención absolutamente deliberada. La conexión que hay, además, y estoy pensando en la cantidad, por ejemplo, me estaba acordando ahora del ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, del primer periodo de gobierno de Tabaré Vázquez, que estaba directamente asociado a la distribución de combustible, venía de ahí, y se mencionaba como un mérito en su currículum, cuando en verdad vos decís, acá hay una potencial connivencia. ¿Me explico? Entonces, o no tienen nada que ver, o cuando tienen que ver están prendidos de algo. Claro, y tiene que ver con esto, que no solamente es deliberado, sino que además en varios momentos han intentado vendérnoslo como positivo, y lo que espero o como cuando se dice, porque fulano, lo que se decía de Macri, como Macri es empresario, va a gestionar en forma eficiente el Estado. Lo va a gestionar en forma eficiente para las empresas privadas, porque el Estado no es una empresa, pero los propios empresarios no lo toman como empresa. O sea, el Estado es un recurso natural, por decirlo así. Para estas empresas, ¿cuál es el recurso natural? Nuestros impuestos. Entonces lo que hacen es utilizar el presupuesto que arman con nuestros impuestos para poder saquearlo. Vamos a seguir escuchando a Gustavo. Vamos al audio, el video 7. Lo que está pasando acá, que por ejemplo el sector dragado lo manejan como cualquier ente público, no lo manejan profesionalmente. Por ejemplo, cuando designan cargos que no tienen ni idea. Le puede caer cualquier persona en un sector, a un sector de dragado que no tiene ni idea de su parte y lo que es el dragado. Eso ha llevado al mal desempeño de la tarea de los barcos y del sector por un tema de gestión. O sea, la gestión pone gente que no es apropiada para dirigir desde esos sectores. En el caso de los extranjeros, lo que ha pasado acá es que las gerencias que han pasado por el sector dragado lo han debilitado. Y al debilitado se aprovecha las multinacionales. ¿Qué definición es esto? Es que hay Carlos Martín García, que nosotros hicimos en una época, nos sacó el ministro Rossi, nos sacó de ahí también. Bueno, desde ahí yo quiero hablar un poquito, porque ¿qué pasa? Las empresas privadas estas tienen mucha propaganda dentro del Uruguay, en diarios, en radios, y cuando vienen a hacer un dragado, dice que el dragado es un lujo. Cuando la administración del puerto hace dragado, que ha hecho algo importantísimo, como el de 13 metros que hicimos nosotros, no tenemos propaganda, porque nosotros no le damos plata a nadie, sino soberanía de Uruguay y réditos a la administración de puertos.
Cuando hay un dragado privado, el que se lleva la plata acá es el privado. No solo se lleva la plata porque viene un barco extranjero, sino que toma muy poquitos uruguayos y lo que hace ahí, la plata se va del Uruguay. Bueno, ahí hace referencia a algo muy clásico que pasa también. Todas las cosas que están acá planteadas, está bien que vos hagas asociaciones con un montón de cosas porque está presente a lo largo y a lo ancho de toda la administración pública y en todas las cuestiones que hacen a la logística uruguaya y a este debate que empezábamos hoy con María Dolores, el tambo y la derecha desacatada en contra de que el Estado se meta en un lugar que ellos pretenden que no se meta. También daba otro elemento acá que tiene que ver con eso de la visibilidad, ¿no? Es decir, bueno, si la empresa pública hace un dragado, no se saca cartel, y cuando lo hace la empresa privada, hace un montón de parafernalia publicitaria que hace que la gente lo vea, y eso sucede también, y eso genera otros debates como si las empresas públicas como Antel tienen que hacer o no publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que plantea otro tema que es interesante. Y por último, en los aspectos políticos, Gustavo decía esto. Después, en cuanto al tema de la flota de dragado, la gestión ha sido mala desde años. Nosotros lo que decimos es que hay intenciones, que no es mala porque es mala. Porque vos no podés poner un carpintero a dirigir una flota de barcos. Bueno, es lo que ha pasado acá eternamente. Si buscan los cargos importantes en el sector, no tienen nada que ver con lo que es un sector marítimo. Mala gestión y trámites muy directos con el ente público, eso es lo que hace que el dragado estemos hoy en el ojo de la tormenta, como dijo el compañero, pero no es el ojo de la tormenta. Hay muchas cosas de estas que están llevándolo ahí, no es casualidad. Es parte de organizaciones para llevar a privatizarlo. Porque es millonario. El único recurso que le queda al puerto hoy, si vos mirás el puerto, está del 90% privatizado. El dragado no. No solo que es perpetuo, el dragado es perpetuo en el Uruguay, o sea, es un negocio para toda la vida, no es para hoy, sino que aparte de eso es millonario. Bueno, bien. Hace mención también acá a una realidad que pasó en el gobierno anterior, que es la privatización prácticamente del 90% del puerto. Él contaba también en otra parte de la entrevista que en un momento los desalojaron de un lugar donde ahora pertenecía a UPM. También pasa con la empresa belga Catornati, donde tiene toda una parte importante de la playa de contenedores donde no se puede ni filmar, ni sacar fotos, ni poner una toma con dron. Están cada vez más restringidos y el único lugar que tiene todavía un servicio público es el dragado, que tiene estas particularidades que estamos viendo, que de desmantelamiento y de un montón de buques vikingos y chinos que están allí sobrevolando la zona para quedarse con ese servicio, ¿no? Perdona, quiero meter una cuentita acá. Sí. 15 millones de dólares mensuales, que sería lo que sale el dragado privado por 12, son 180 millones de dólares, que equivale a la mitad del presupuesto. Por ejemplo, equivale a exactamente la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y probablemente, no sé ahora en cuánto está el presupuesto del Mides, pero sería exactamente más de la tercera parte del presupuesto del Mides. Bien, 180 millones de dólares. Versus la otra opción, que es la opción pública, la opción del dragado público, que serían 24 millones de dólares, para que se entienda un poco. Es un buen comparativo. Y lo otro que también hay que empezar a poner arriba de la mesa es por qué esto no es un escándalo. ¿Por qué esto no es un bochorno? Y ahí por lo menos vamos a ir viendo también cómo se maneja el tema de la subjetividad. Cómo, fíjense si por la mitad de esto no han visto ustedes a Nacho Álvarez o muy poco, no han visto a Nacho Álvarez haciendo un escándalo en la televisión sobre algún acto de corrupción, decir, miren esto, miren, nosotros estamos hablando acá de millones y millones de dólares que el Estado pierde en detrimento de los niños pobres, que ahora están de vuelta arriba de la mesa, después los bajamos, pero ahora están arriba de la mesa, los jubilados, y la estancia, lo que vos quieras. La estancia María Dolores. ¿Cuánto produce la estancia María Dolores? Claro, son ¿cuánto? Imagino, para poner toda esa fila de gente, mirá, deben ser, que son 800 mil millones de dólares. El Estado puso 30 millones de dólares. Sí. Estamos hablando que el dragado del canal La Teja, que nadie lo escuchó nombrar nunca, valió 50 millones de dólares. Ahí va. 20 palos más.
Ahí va. El dragado de La Teja, no sé si, yo no sabía ni que existía, ¿no? Un canal ¿Cómo que, no? que de tu barrio, te felicito, no? tienen un No? canal. No, es el barrio de los vecinos, no es mi barrio, yo ya lo aclaré. Pero bueno, tu barrio Ahí, de los vecinos tiene va. canal, Pueblo Victoria no tiene canal Ahí y va. La Teja sí. Lo estamos gestionando. Y ese canal, el Estado uruguayo puso $50 millones bajo el agua y se la pagó a una empresa de la China comunista, esa que vos apoyás tanto. Ahí va. Porque me imagino que se lo llevó el Estado chino. Por todavía. supuesto. Y no, nada. No pasa nada. No pasa nada. El $30 millones de María Dolores nos duele hasta la estancia. Otro de los costos que tenía esto era la falta de presupuesto. Genera otra cosa que habíamos hablado, que era la falta de personal. Porque esos barcos no se manejan solos y ChatGPT todavía no tiene la capacidad de dragar el puerto Montevideo. No le da para él. Si le preguntaste, dice que sí, que se sube. No, sin duda, te dice. Pero no está pasando. Entonces vemos que hay maquinistas, que hay cocineros, que hay mecánicos, que hay marineros. Y si no contratás gente y no invertís en esa gente que saca el barro, los barcos no andan solos. Sobre este tema vamos a también compartir fragmentos de esta entrevista que hicimos con los compañeros del sector dragado. Vamos al video número 9. En la flota tenemos alrededor de 17 embarcaciones. Actualmente tenemos 2 a lo sumo si es que están operando. La Draga 7 de un lado, puede ser el Genova también. Y el resto de las embarcaciones están en un estado de abandono total, producto de la falta de inversión. Una inversión que viene de la mano con la propia decisión política. El tema de la inversión, al igual que el tema del ingreso de personal, se define también en una sola palabra: presupuesto. Si nosotros no tenemos un presupuesto, básicamente de cierta forma, no le podemos dar ese énfasis necesario que necesita el dragado público para salir adelante, y para eso está el conjunto de los trabajadores que lo lleva adelante. Inversiones en cierta forma se necesita, ya sea para poder hacer reparaciones a bordo, como insumo, como pueden ser lubricantes o combustibles, que nos ha llegado a pasar también en el sentido de que no hemos podido sacar a trabajar las dragas, por ejemplo, por falta de combustible. Algo insólito, algo básico que tiene que estar gestionado de cierta forma, en tiempo y forma, como corresponde. Ni que hablar de las embarcaciones menores. Embarcaciones menores que también necesitan inversión por el simple hecho de que tenemos un tren de dragado con 3 ganguiles, está la grúa flotante, para trabajar a pie de muro. Y esas son embarcaciones que están tiradas y que para la administración, para el propio Estado, eso rinde muchísimo. Actualmente estamos con el mantenimiento del canal a 13 metros también. Y bueno, de cierta forma también esa proyección de la profundización del canal a 14 metros, tenemos las herramientas necesarias para hacerla, pero también necesitamos que se acompasen nuevas herramientas por la misma. Ese es el sentido en donde nosotros como sindicato impulsamos la adquisición de una nueva draga de succión por arrastre, ya que es de suma importancia como para, de cierta forma, poder cumplir con ese objetivo. No solo la profundización, sino mismo ayudaría al propio mantenimiento del canal. También el tema de la inversión con un remolcador multipropósito, estilo Genova, que sea rastrillo, que pueda trabajar a pie de mura, o también, por ejemplo, una remodernización de lo que es la grúa flotante, y poner a trabajar con los banguiles. Obviamente, como digo, no es solamente esas las inversiones que se necesitan, sino también inversión en el personal. Sin personal tampoco hay trabajo. Hoy en día necesitamos personal para poder inclusive trabajar. Nuestra expectativa es que trabajen las 3 dragas. Pura y exclusivamente es una decisión política de que hoy en día esté trabajando una, por ejemplo. No podemos sacar a trabajar una segunda draga ya estando pronta para salir preparada por justamente lo que es la falta de personal. Falta de personal que se le ha venido avisando con tiempo y forma a la gerencia del área, y no ha tomado recaudo de cierta forma. También, como digo, no solo las embarcaciones mayores como son las dragas, sino lo que son las embarcaciones menores. Por lo tanto, lo que decimos es, para lograr los objetivos que es impulsado por la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, necesitamos inversión y personal, que se resume en una sola palabra, que lo que es presupuesto.
presupuesto que va de la mano con una decisión política y obviamente esperamos de que así lo sea. En el conjunto de las empresas públicas también habíamos realizado una movilización hace poco con la mesa de ente y bueno, dentro de todo está justamente en este marco está de cierta forma esa reivindicación. Así que de cierta forma las inversiones son de suma importancia como para sacar adelante el sector. Hay que volver a ese, una y otra vez, hay que insistir en algo que es, ¿ustedes se imaginan cómo se llama el hombre este que hace shopping como si fuera caramelo? Lecueder, ¿no? Ustedes imagínense que Lecueder invierte en hacer el shopping que está invirtiendo ahora ahí en la Facultad de Agronomía y lo inauguran y después no hay gente para atender las tiendas, ¿no? No se enloquece. Vos vas y no está la gente, no hay gente en el estacionamiento, claro. No hay gente en el ascensor, no hay gente en el mantenimiento, se rompe el ascensor y nadie lo arregla. ¿De qué estamos hablando? O sea, y de vuelta, ahí vamos al horno del Portland en Paysandú, ¿no? Compramos el Portland de Paysandú para la industria cementera y después no lo instalamos. Empezamos la regasificadora y queda medio camino. El proyecto Aratirí queda medio camino. No estoy ni a favor ni en contra, estoy diciendo cuál es la logística, la lógica empresarial de la inversión ahí pública en esos procedimientos. Y en está claro, o sea, tenés 3 dragas que valen millones de dólares, promedio 35 millones de dólares cada una, que hacen una actividad que se pagan solas en un año, ¿no? ¿En cuánto se paga una draga? En ese número que vos hiciste la cuenta. Yo invierto 35 millones de dólares, 50 ponele con la mano de obra y pito y flauta, claro. Y tengo 1 millón de metros cúbicos para sacar que me salen, que en el mercado valen 12 y yo las pago a 2. Claro, y si vos tenés la alternativa, son 180 millones de dólares anuales. Son como 3 dragas. 3 dragas, pero por año. A las risas. Hice el presupuesto en salarios de 5 dragas, ahora después te lo digo. Y entonces, vos tenés... o sea, las dragas las quitas al toque, o sea, y la tenés, compraste 3 y usás una, y de 17 barcos usás 2, de todos los otros que son para dragar contra el muro, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido, es un escándalo por donde se mire, y si lo comparan con cualquier emprendimiento privado, ya que le gusta tanto compararse con lo privado, menos sentido. Exacto. Menos sentido tiene. Y los compañeros contaban, creo que no lo puse en la selección porque era muy larga la entrevista, de que cuando fueron a hablar con el Pepe Mujica, algunos de ellos además es activo militante del MPP, en el sector dragado, como hay un activo militante del MPP abajo una piedra, ¿no? Exacto. O sea, en todos los sectores hay gente que milita. Ni hablar votante, ¿no? Votante, ni te digo. Era militante todavía. Y dice que el Pepe les recriminaba de que ganaban más que una maestra. Al Pepe, cuando le sirve darle palo a la maestra, para un lado, pero cuando le sirve compararlas a la maestra con lo que ganan lo del dragado, y vos decís, yo no sé si alguna vez a alguien se le puede ocurrir en un sector absolutamente estratégico de la economía uruguaya andar mirándole el detallecito de decir, ganan poco las maestras, ese es el problema. Claro, subirles el sueldo. Y yo no sé si esta gente, ¿cuánto tiene que ganar? ¿Cuánto tiene que ganar un tipo que se sube a un barco y te saca el barro para que entren 100.000 toneladas de mercadería? ¿Vos te metés con cuánto gana el dueño de Temu? No sé, el del barco, el otro, el de la empresa que se lleva la vaca. No se mete con lo que gana él, porque lo que hacía Mujica tenía un salario como presidente. Que está bien, sí, él después lo donaba al fondo Raúl Sendic. No, pero que lo dejan a los trabajadores, capaz que los trabajadores también lo quieren donar al club de básquet fútbol de Paja Blanca, no pasa nada. Pero el tipo lo que hacía era, lo cobraba a su nombre y después lo donaba. Fantástico. Con la nuestra. Exacto, con la nuestra. ¿Entendés? Los legisladores, etcétera, porque no va cada vez que se reúne con un parlamentario o con un ministro, le dice, vos sos el que gana más que gana el equivalente a 6 maestras. ¿Me explico? Claro, sí. Pero además lo que espero que se entienda es que todo eso es deliberado y pensado. O sea, no es que se le antojó, no es que le vino un rapto de calentura. No, es hacerle sentir como una especie de vergüenza. Vos venís acá a quejarte. Es una estrategia medio burda de negociación, que ni siquiera es de negociación empresarial, es de negociación de un empresario con su trabajador, que es desmerecer su trabajo para poder mantenerle el sueldo bajo. Es el mismo tipo de táctica de negociación. Sobre eso, antes de ir al otro, más números.
Lo que recuerdo de lo que decían los compañeros es que en cada draga trabajan 30 trabajadores en total, es decir, una draga se sostiene con el trabajo de 30 trabajadores. Supuse yo, no tengo idea, un promedio de 150.000 pesos de salario. Lo convertí a dólares con la cotización actual y lo que hice fue directamente, muchachos, ¿para qué 3? Necesitamos 5. 5 dragas. 5 dragas. Es 550.000 dólares, $550.000 mensuales. Se paga con un cacho de barro. Lo que significa entonces que es una cuarta parte. El total de salarios de 5 dragas es una cuarta parte del presupuesto que habían dicho ellos de una sola draga de lo que saca por mes. O sea, el costo es ese, es una cuarta parte, pero una sola de esas dragas amortiza el salario, con una cuarta parte amortiza el salario de 5 dragas. ¿Se entiende? Entonces, por donde se lo mire, la cuenta es disparatadamente conveniente. Y al cuerno con estos mitos de que los salarios de los trabajadores públicos son muy caros y no sé qué, se desquita cada peso y mucho más. Vamos a seguir escuchando testimonios de compañeros. El que escuchamos anteriormente se llama Jonathan, y ahora vamos a escuchar a otro compañero en este rubro que tiene que ver con la falta de presupuesto en lo que refiere al personal. Yo creo que la parte que hablado muchos los compañeros es parte de la inversión, pero parte del abandono de los barcos que tenemos ahí abajo. No sé si por distintas circunstancias de nuevos veteranos, por lo que sigue entrando. O sea, nosotros hace tiempo que venimos a traer el plan de trabajo a las embarcaciones que tenemos abandonadas ahí y nunca tienen nada. Pero sí, lo primero que hace es llamar a los privados, como sea el compañero Gustavo y Marcelo. Entonces no te dan un plan de trabajo y vos tampoco sabes cuándo vas a arrancar. O sea, las embarcaciones ahora hay una entrada, está pronto como la 11 para salir. Y por el tema que no tenemos personal, la draga está parada. Y siempre una semana a la otra, siempre tiene problemas y la draga no se mueve. En este caso tenemos la draga 7 que está saliendo, pero ya prácticamente si sacan a la gente que tenemos ahora para hacer la 11, ya quedaría parada. Entonces, la falta de personal es muy importante y la inversión para saber qué van a hacer con los barcos que tenemos ahí abajo. La grúa, los banguines, eso es lo que decimos nosotros. Bien, el hombre es Nelson Blanco, que es timonel precisamente de la Daga 7, que es la única que está en funcionamiento, que es la más vieja, y que está en funcionamiento gracias a que los trabajadores también hicieron terrible lucha por mantener viva una draga que tiene muchos años, que en otros países ven que no tendría que estar andando. Ya han venido, la quieren comprar hasta como reliquia los holandeses porque es no pueden creer que esté en funcionamiento. Y este hombre decía eso, la draga 11 no sale porque no tiene gente que la pueda manejar. Entonces, obviamente ahí se estamos perdiendo plata porque ahí, ¿cómo puede ser que en una empresa vuelva lo mismo, no? Pero es increíble. En una empresa se entienda que el salario de un trabajador es una inversión que genera el dueño del ómnibus de CUTSA, sabe que tiene que contratar un chofer. Porque si no contrata el chofer, no recauda y no gana. Y en este caso una empresa que es para los uruguayos y poder ese ahorro volcarlo en sectores como la pobreza infantil, no tenemos esa misma gestión. Y acá la responsabilidad de los políticos, de todos los partidos que han tenido a lo largo del tiempo la gestión del mismo, es algo que no se visibiliza como se tendría que visibilizar, la responsabilidad. Vamos al último testimonio de esta tanda de presupuesto y falta de personal. Impulsado por el sindicato y yendo a hablar con las autoridades de turno, logramos ir a dragar al Martín García y donde le cortamos un curro importante. Pará, ¿este es el 11 o el 12? El 12. El 2, vamos al 11. Yo soy marinero cubierta, a la cual comentaba el compañero Dylan Sosa, desde máquina, nosotros cumplimos a bordo la semana por semana. La función en sí de nosotros es el tema de maniobras del barco, ¿verdad? Cuando se llega, en el caso de la draga 7, que hay que ir a sacar cuña cuando va a descargar, con el tema de la limpieza del buque también, que nos compete en sí a la mayoría de marineros. Tenemos guardias de 4x8, con la cual 4 trabajamos, 8 descansamos, volvemos de nuevo. Y en sí, la operativa es todo una cadena, ¿verdad? Tanto de máquinas como cubierta, funciona todo, tiene que funcionar todo relativamente parejo para que pueda salir adelante el trabajo.
Y creo que sí, lo mismo que comentan todos los compañeros, estamos de acuerdo en lo mismo, que falta personal. Estamos en el tema de que si te enfermas o pasa algo, no hay quien te pueda relevar, no hay a quien mandar, y eso es algo que también hay que tomar carta en el asunto porque no puede estar pasando. Bien, ahí el compañero era Pablo Márquez, que es marinero en cubierta, dando otro aspecto de lo que es el rubro, ¿no? Los marineros, y esta problemática de esto que decía él, de la carga también emocional, de saber que si te enfermas nadie te va a cubrir. Es una situación que también genera sobre los trabajadores una presión, porque ellos son muy conscientes de que luchar por las fuentes de trabajo es luchar por la propia producción y la propia dinámica del trabajo, y ese trabajo se ve resentido si vos estás enfermo, porque ese barco tal vez no pueda salir porque tiene que tener tantos cantidad de marineros desde el punto de vista de la productividad y desde el punto de vista de la seguridad. No pueden salir dos. Claro. O sea, si son 30, como vos decías, si faltan determinados puestos, el barco no sale. Entonces eso también genera una presión extra para esos trabajadores que en verdad están haciendo funciones, la propia función de gestión del sindicalismo, que es otro debate eterno, ¿no? Pero en verdad, en la figura capitalista de lo que es un sindicato, esta gente está haciendo mucho más de lo que tiene que hacer. Claro. Yo tengo que luchar por mis fuentes laborales y, bueno, lo que están viendo políticamente es el desmantelamiento de una industria que los va a afectar, pero que afecta también a los intereses del Uruguay. Y genera también ese aspecto, que es esa presión extra que seguramente no la tengan un montón de trabajadores en otros lugares. Digo, como para empatizar un poco con su realidad. Y para lo último, ahora sí, quería volver a un especial que nosotros hicimos cuando hicimos el primer informe sobre el dragado del puerto, y hablábamos de una situación que se había dado en el dragado de Martín García, donde un Baráibar, en aquel entonces el canciller adjunto, un puesto que había inventado el gobierno de Mujica, había denunciado que el embajador de Argentina y el representante de la CARP, ¿no? de la Comisión Administradora del Río de la Plata, había recibido una coima de $1 millón para seguir contratando a una empresa que se llamaba Río Vía. Y en este caso los trabajadores en esta entrevista nos aclaran que además la estafa que esta empresa le hizo a los gobiernos de Argentina y Uruguay, porque los dos son los que se tienen que encargar de poner la guita para el dragado, estuvo estafando con una sobrefactura por esa situación de dragar durante 25 años, que no fue detectado. O sea, 25 años esta empresa estuvo pagando coimas. Si hacemos el cálculo de lo que dijo Baráibar, estaremos hablando de que seguramente si habían $1 millón para Uruguay, en esto de administrar juntos, habría claro. $1 millón. Ahora, 2 millones por año en estas cifras, de lo que saca solamente Uruguay, que es 1 millón de metros cúbicos, más lo que debe sacar Argentina, que debe ser parecido, las cuentas te dan como para poder pagar $2 millones. En verdad, ¿no? Yo le sugeriría a quienes se van a corromper que pidan coimas más altas, porque si la utilidad... No, pero además es tal cual, o sea, vos decís, pero encima son baratos. Muchachos, a ver, si tienen un negocio, ustedes hacen al vuelo la cuenta, así cuando están negociando, ¿vieron esto que yo hice, agarrar la calculadora? Es porque yo soy medio burro haciendo cuentas al vuelo, pero alguien que está en el tema, que le interesa este tema, hacer la cuenta de si son $180 millones anuales por abajo de la pata, porque además vos me vas a venir a facturar más. Entonces, 180 millones. Yo no te voy a pedir uno, dijera Julio Luis. Uno arriba de la mesa. Está uno en plata. Está como muy de moda el uno, ¿no? Claro, el uno. Yo te pido 3, te pido 4 a lo mejor. Tan barato, o sea, y con todo es baratísimo. 3, 4, ¿está? Porque además tengo que repartir con mi gente, porque esto no se hace solo. 3, 4. O sea, ¿con qué se quedó? ¿Cómo era quien? El que recibió, el que fue acusado de recibir $1 millón, no me acuerdo el nombre ahora. Baráibar dijo que Bustillo era el embajador y después fue el delegado de la CARP, que sería Bustillo. Ahí va, perfecto. Bueno, por lo menos así repartís más con la gente, no sé. Esto por el lado de
la empresa esta que tuvo 25 años estafando a los dos países, que es estafando siempre al contribuyente, a la al gente. Estado. Estafándonos. No, estafando conjuguemos con bien. Gente que se come, empresas privadas que pagan coimas, políticos que la reciben, gente que pierde, trabajadores que pierden, jubilados que pierden, niños que pierden, etc. Pero hay otras formas de corrupción que son más sutiles. Por ejemplo, si la intendencia contrata a una empresa terciarizada para hacer una poda de árboles, de alguna forma, si vos me decís que vas a podar toda Avenida Lesica de los eucaliptus, alguien tomando mate en el jardín de la casa ve si el árbol efectivamente se podó o no se podó. En este caso estamos hablando de sacar barro, entonces ya de por sí es una cosa media rara de cómo prever, cómo medir. Por supuesto que está todo inventado. Claro. Existe la batimetría, que es la forma en que uno tiene de medir la densidad del barro, no solamente la profundidad, sino que miden la densidad del barro. Los buques cuando van a entrar al puerto lo hacen para ver si no van a quedar encallados. Los trabajadores nos aseguran que las dragadoras chinas directamente mienten con el número de profundidad. Se ve que tienen un batímetro en chino. de chino, es chino, y no le dan los números de los 13 metros, los 12. Entonces voy a decir, eso es más chiquito. Te dicen que dragan a 13 y te lo dejan a 11, es decir, no es nada. O sea, claro. ¿Cuántos metros cúbicos de barro hay entre 11 y 13 en la extensión del canal? ¿Cómo que no es nada? Preguntale a un buque portacontainer, preguntale a un crucero si se mete con 2 metros de diferencia. Además de la seguridad, está el tema de los metros cúbicos de barro que te roban. Claro. Porque si vale $12 en lo privado, el metro cúbico, si yo le erro por 1 metro, o te tiro medio metro menos, en una extensión de 15 kilómetros de un canal, te estoy robando millones de dólares. Exacto. También, que es otra forma que no estaría en la otra prevista en esa directamente de la coima, claro, sino que acá tiene que ver con el numerete, digamos, que también de alguna forma también debe estar previsto con otro tipo de coima. Pero vamos a escuchar ahora sí el último audio hablando de este tema. Impulsado por el sindicato, yendo a hablar con las autoridades de turno, logramos ir a dragar al Martín García, y donde le cortamos un curro importante a una empresa internacional como la Bucali, porque le empezamos a dragar los beriles, ¿no?, cerca de la boya, donde está señalizado, y es automático. Tú le dragás, pegás la vuelta, descargás y ya venís dragando. Donde 25 años por lo menos, y están la estadística y los números, una empresa le robó la plata literalmente al gobierno argentino y al gobierno uruguayo. Esa es otra empresa distinta a la que renunció a Aira, no. Es la misma. Ahí está, bien la pregunta, y te hago a colación, ¿verdad? Porque una empresa donde fue denunciada por grandes coimas de $1 millón. No estamos hablando de que le damos 50 pesos al Cuyacoche, ¿verdad? Estamos hablando de que había, lamentablemente, como decían acá los compañeros, una denuncia por coimas abusivas, ¿no? Coimas, imagínense que no era el bolillero frío-caliente, era licitación, agarra esta, no agarra la otra, donde realmente las coimas eran importantes. Nosotros creemos que una consecuencia y una intencionalidad desde la gerencia que están en el momento, gerencias que ya quedaron, no entendemos por qué, si eran de confianza, porque las gerencias son de confianza del gobierno de turno, ¿verdad? Gerencias donde están funcionando del gobierno anterior, que nosotros lo hacemos trabajar, la verdad lo hacemos trabajar mucho, porque nos interesa que esto funcione, nos interesa que haya un plan de dragado, como decían los compañeros, nos interesa de que no nos vengan con el charanguito a hacernos de cuento, pero no nos creemos ningún cuento, porque acá es bien fácil, es logística. Nosotros precisamos, los compañeros que están a bordo precisan, los compañeros que están en compra precisan, de que haya una logística, que haya jefes, porque tenemos unos cuantos, de que se haga rápido el trámite, no que demore 8 meses, 1 año, una compra de aceite, gasoil y filtro. Estamos hablando de lo básico. Estamos hablando de que hemos parado las embarcaciones por lo básico. Entonces, nosotros decimos, ¿es importante una logística para repuesto? ¿Es importante una logística para recursos humanos? ¿Es importante una logística de que realmente se den cuenta de que no es necesario un trabajo privado? Esto sí es importante. Pero, lamentablemente, lo dije y lo voy a reiterar porque se me quede bien claro al compañero o compañera que escuche y que lea y que preste atención. Lo que decimos es, no necesitamos un trabajo privado. Muy bien. Por ahí la entrevista, reiteramos nuevamente y agradecemos a Marcelo, a Gustavo, a Dylan, a Jonathan, a Nelson y a Pablo Márquez. ¿Alguna reflexión final? Hay una clave acá de lo que dice, por eso también lo dejé para el final, que es, acá hay gerentes puestos, que son cargos políticos, puestos por la administración anterior,
que las administraciones, cuando asumen esta administración del Frente Amplio, los mantiene. Ahí hay otra cosa a tener en cuenta a la hora de percibir y ver cómo se mueve la clase política en la negociación de la administración de lo público. ¿Será cómo se autopercibe, tal vez? Pero por lo menos eso de que la gente prevé que son cargos de confianza. ¿Cargos de confianza de quién? Parece que no son de la fuerza política que gobierna, sino que son clases de confianza de la propia clase política misma, de algo más grande. Y yo, para el final, quería refrescar esta situación. Nosotros tenemos, como en todos los órdenes, determinados actores, y uno los va despejando, ¿no? Tenemos, por un lado, el sindicato, que es de lo que nosotros ahora mostramos la voz, que son, por un lado, los que menos son escuchados a la hora de hacer cualquier tipo de denuncia, y son los que están más estigmatizados a la hora de atacar el servicio, ¿no? Los trabajadores. Ayer, Gandini, o antes de ayer, cuando hubo paro parcial, se puso en la Rambla, le sacó una foto a la daga, muy buena, casi te la mando para usarla en un video. Se ve que tiene un buen iPhone el amigo Gandini, y decía, acá vienen los vagos que vienen a hacer el paro parcial, así estamos, ¿no? Algo así, en Twitter. Entonces ahí está el enfoque, el resumen de un político como Gandini, que entregó el puerto 60 años a los belgas, junto con Heber, en la administración pasada, que tiene el tupé de denunciar a unos trabajadores que en una medida sindical, yo no sé si tenía que ver o no que venía el barco por eso, pero si no venía por eso, no venía lo otro, lo que sí utilizó el día del paro para estigmatizar a los trabajadores de la draga, diciendo que iban a hacer un paro y que habían dejado tirada la tarea. Lo que pasa, yo me pregunto... Entonces, sí, no, así terminó el razonamiento. Entonces, tenemos a los actores como el sindicato, que son los más estigmatizados. Tenemos a las empresas privadas multinacionales o gubernamentales, dinamarquesas, holandesas, chinas, que están ahí polulando. Tenemos a la clase política y tenemos a los contribuyentes. Y uno dice, ¿por qué siempre está el caos y siempre está latente una situación que no se termina de dirimir? ¿Por qué no hay una privatización absoluta del dragado? ¿O por qué no hay un Estado eficiente que maneje esto en favor de los intereses de los más privilegiados, de los más infelices? ¿No? Cualquiera de esas dos situaciones extremas sería, en una lucha, algo predecible que podría pasar. Es decir, bueno, se privatiza del todo, se termina, hasta luego, chau. O el Estado lo gestiona debido, conscientemente, según lo que dice que tiene que hacer, que es la inversión de las 3 dragas, los 17 barcos, ponen todo en funcionamiento, pone gente gestionando que sea un poco coherente. ¿Por qué no pasa en ninguna de las dos situaciones? Y acá vemos quién gana con el caos. ¿Quién gana con este desorden? Como decían los compañeros, los políticos también están prendidos en que exista la Administración Nacional de Puerto y en que exista una gestión mala de la misma. Entonces, no se dirime para un lado o para el otro, digamos, ni para el comunismo ni para el liberalismo extremo, porque hay una clase política que hasta se mantiene los cargos de la administración anterior por solidaridad corporativa con el otro partido, que funciona en sí misma como una clase parasitaria de la industria, en este caso del dragado, y que necesita que quede en un estado caótico, que no vaya ni para un lado ni para el otro. Y esa clase parasitaria, que necesita la atención del sindicato y de las multinacionales, y ellos mantener los cargos, la gestión y la administración, son los que, por intermedio de ese caos, reciben sus ganancias en detrimento de los mismos de siempre, que son los contribuyentes, que son los vecinos, las vecinas, la gente que paga los impuestos y que no recibe la riqueza que el Uruguay podría tener, que les pertenece, porque estos tipos se las roban de forma invisibilizada, naturalizada, pero se la roban. Y esa es la verdad de la milanesa. Yo te voy a decir, me parece fantástico, o sea, todo el análisis que hiciste está fantástico. Ahora, yo lo voy a transportar entonces... Vamos a ponerlo a jugar en varios lados y te voy a plantear lo siguiente. Entonces es muy fácil ser primer mundo. Para ser primer mundo tenés que hacer lo que hace Holanda. Venir con una empresa, poner una luquita, un palito verde sobre la mesa y te haces de 180. Es un negocio redondo, fantástico. Así cualquiera es primer mundo. Entonces yo también quiero ser primer mundo, entonces hagamos algo. Agarremos una empresa, por ejemplo, Berkes, que tiene estatus de multinacional. Berkes es una empresa dedicada a la construcción en Uruguay, a la ingeniería, etcétera.
Bueno, vamos a darle para adelante, o sea, vamos arriba, a ver qué es. Hagamos a Uruguay primermundista por primera vez. En verdad ya estamos medio en camino, no tenemos la realidad de un país tercermundista, vamos a aclarar. Bien, vamos arriba a ver qué es. Llevarnos al resto del mundo a hacernos primermundista. Entonces, entrar a ofrecer, a poner sobre la mesa $1 millón. Es más, vamos a hacer algo. Poné al Banco Central que le habilite una línea de crédito especial para hacer coimas. Porque, ¿qué pasa? A ver, que expone línea de crédito para coimas. Línea de crédito para coimas. Yo lo haría así porque... CC. Ahí está. Porque entonces vos ponés un palito verde y te traes 180. Al Estado le conviene porque recibe, por concepto de impuestos, ¿cuánto? Vamos a suponer, no el 20, vamos a poner menos, 10%, $18 millones, es un buen negocio porque vos pusiste 1. ¿Está? Entonces vamos arriba a ver qué es. ¿Tá? Estoy haciendo un ejercicio, no digo por decir, si esto le llega a la gente de ver con ¡oh! La propaganda, bárbaro. Sí, igual, después vamos a revisar los numeritos de los contratos de Verques con el Estado. Bien, vamos arriba. Entonces, Verques anda a Holanda. Vamos a hacer algo, vamos a equilibrar la balanza de corrupción. No solo la balanza de comercial, no, la balanza de corrupción. Holanda se nos lleva a 180 por corrupción. Bueno, entonces nosotros vamos a llevarnos 180 de Holanda si empatamos. ¿Tá? ¿Cómo la ves? ¿Los políticos holandeses aceptarían? Vamos a empatarla con China. No, pero en serio, pero vamos a hacerlo en serio. Porque es lo que vos... ¿me explico? Entonces vos agarrás, va a China. Bueno, ¿los chinos agarrarían viaje? ¿Saben cómo se le llama eso? Racismo. Pero ¿saben quiénes son los racistas? Nosotros. Además de racistas, pelotudos.